Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, estamos comenzando, así que vamos a aprovechar el tiempo. A mí me encantaría que haya una propuesta más adelante, que estos estudios sean de 2 horas. Pero bueno, dice que soñar no cuesta nada. Okay. Usted que lo menciona ahora, hágala. Amén. Así que, hermanos, estamos en la tercera semana de este estudio de vivir con propósito. No sé cuántos han escuchado aquel libro que casi por título tiene Una vida con propósito. No sé cuántos hemos tenido la oportunidad de leerlo. Y si no ha tenido la oportunidad, se lo recomiendo. Una vida con propósito. Es importante entender que todos tenemos un propósito en la vida. Es importante entender que no es solamente como lo dice la sociedad. Es nacer, crecer y morir. No, tenemos un propósito mientras estamos en el camino. Mientras tengamos vida hay un propósito. Así de que esta mañana el título es Un propósito restaurado. La semana pasada fue un propósito abandonado. Y qué bueno, gracias a Dios que ese propósito se restaura. Que hay restauración. Que volvemos a entender que hay propósito. Así que, hermanos, vamos a ir a un momento de oración para comenzar. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias. Gracias en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la oportunidad de despertar a un nuevo día. Porque tú nos has dado la fortaleza. Porque tú has puesto el querer como el hacer. El que podamos estar aquí esta mañana, Padre, buscando de tu presencia. Ciertamente, Padre, tal vez sea algo tan profundo, algo que podemos decir que no es de nosotros el querer estar aquí. Humanamente tal vez haya otras cosas en nuestra mente, en nuestro corazón. Humanamente tal vez quisiéramos estar en otro lado, haciendo alguna otra cosa. Pero te damos las gracias, Padre, porque tú has puesto ese querer en nosotros. El querer buscar de tu presencia esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas presentes. Te damos gracias, Padre, por aquellos que vengan en camino en este momento, Padre. Te damos gracias por los que han de venir en su momento, de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu propósito. Bendito Dios, qué importante es que reconozcamos que tú nos has creado a cada uno con un propósito, con un plan ya fijado en tu mente y en tu corazón. Y que con ese plan y propósito, Padre, tú le has dado a cada uno talentos, cualidades, que no son iguales a las de nadie más. Bendito Dios, te damos las gracias porque tú has pensado en nosotros. Te damos las gracias, Padre, porque has puesto un propósito en cada uno. Te damos las gracias, Padre, porque es nuestra oración que si no lo estamos ya haciendo, que ese es el plan. Que tú estarás tocando corazones, que tú estarás obrando en cada uno de nosotros para que cumplamos ese propósito. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos dirija, el que nos hable a cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Un propósito restaurado. Primeramente, hermanos, ¿qué es restaurar? Sanar, renovar, arreglar. La definición exacta dice que es regresar algo a su estado natural.
a su estado original. ¿Verdad? Como la semana pasada hablamos de un propósito abandonado, vamos a ver cómo va a funcionar esto de un propósito restaurado. Porque ciertamente a lo mejor estábamos alejados de las cosas de Dios. Ciertamente a lo mejor estábamos retirados, nos habíamos apartado. Y entonces lo que vamos a hablar esta mañana es específicamente de cómo Jesucristo restaura. Cómo es que a través de Jesucristo podemos ver ese propósito restaurado en nuestra vida. Y vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 14 en adelante, para ver en realidad cómo funciona esto de este propósito restaurado. Pero aquí viene la primera pregunta, que es una pregunta muy, muy profunda, que es una pregunta en relación a la que hice hace 2 semanas. ¿Verdad? Hace 2 semanas la primera pregunta es que si Dios es el centro de nuestra vida. ¿En realidad lo creemos así? Pues esta mañana la pregunta inicial es: ¿conoces a Jesús? Y el conocer, a lo mejor de repente tenemos el pensamiento de que decimos: yo conozco a miles de personas. ¿En realidad las conoce? El ver a una persona, el ver una cara y volverla a ver no quiere decir que la conocemos. El saber su nombre no quiere decir que la conocemos. En realidad conocemos a Jesucristo. En realidad sabemos lo que Él nos ha dicho. En realidad sabemos lo que Él nos ha llamado a hacer. En realidad conocemos su historia desde las profecías. En realidad entendemos cómo Él vino a cumplirlas. En realidad entendemos lo que Él nos dice a través de su palabra y que nos llama a hacer. Porque entonces podríamos decir que conocemos a Jesucristo. El simple hecho de saber que Jesucristo nació, creció y murió en una cruz y resucitó al tercer día para salvarnos, no quiere en realidad decir que conocemos a Jesucristo. El conocer a alguien es a través de una relación personal. Es a través de en realidad profundizar en la vida de alguien. ¿Conoces a Jesucristo? Es la pregunta de esta mañana. Todos en este mundo buscan un propósito para vivir. Y creo que eso ya lo hemos hablado en las últimas 2 semanas. Todo mundo siempre está buscando un propósito a su vida. Todo mundo quiere entender cuál es la razón por la cual Dios me creó. ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy en esta tierra? ¿Cuál es la razón? Todos en el mundo buscan un propósito para vivir, pero no siempre lo encuentran. No siempre. ¿Sabe por qué no siempre lo encuentran? Porque estamos buscando en el lugar equivocado. Estamos buscando hacer más dinero. Estamos buscando tener más profesiones, más títulos, más reconocimiento. Estamos buscando cosas insignificantes en la vida para llenar un espacio que solamente Dios puede llenar. Es por eso que aquí el escritor nos dice, pero no siempre lo encuentran. Algunos lo buscan en actividades altruistas que no llevan a mucho. ¿Qué es una actividad altruista? Hacer cosas, voluntariado, hacer cosas buenas, estar involucrado en cosas buenas para alguien más. Bueno, hay personas que lo buscan de esa manera, pero que no, dice que no nos lleva a mucho, solo a aplacar un poco nuestra conciencia. Algunos intentan encontrarlo en una variedad de religiones que son intentos para alcanzar la felicidad. Sin embargo,
nadie logra su cometido. Se queda corto. El pecado es un impedimento para cumplir el propósito de Dios, pues el hombre es incapaz de solventarlo. Pero no todas son malas noticias. Dios envió a su Hijo Jesucristo para hacer lo que nosotros éramos incapaces de hacer. Dios envió a su Hijo Jesucristo para hacer lo que nosotros éramos incapaces de hacer. Entonces, cuando creemos en Él y respondemos con arrepentimiento y fe, Dios nos perdona y Dios nos restaura, haciéndonos retomar el propósito para el cual fuimos creados. Haciéndonos retomar el propósito para el cual fuimos creados. Entonces, lo que queremos entender nosotros a través de este estudio esta mañana es que mediante Jesús podemos ser perdonados y restaurados. Es solamente a través de Jesucristo. Jesucristo mismo lo dice, que Él es el camino. Él es la verdad y la vida. Y Él mismo lo dice, y nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por mí. Entonces la restauración viene a través de Jesucristo. Y Él nos restaura al propósito para el cual fuimos creados. Porque ciertamente a lo mejor estábamos separados, estábamos apartados de Jesucristo. Pero es solamente a través de Él que podemos ser restaurados para que entendamos cuál es nuestro propósito en esta vida. Así que, hermanos, quiero invitar a alguien que vaya al libro de Hechos, capítulo 3. Si le da lectura, verso 14 al 18, por favor. Capítulo 3, verso 14 al 18. Amén. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que él por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas. Jesucristo había desaparecido. Amén. Mire que este pasaje es el segundo sermón de Pedro. Ya sabemos lo que sucedió en el primer sermón, ¿verdad? Que se convirtieron más de 3,000 personas. La Biblia nos dice que más de 3,000 hombres. En una prédica, en un sermón, en el primero que Pedro hace. Este es el segundo sermón que tiene Pedro. Y esto ocurre después de que Pedro y Juan van a entrar a la sinagoga y está aquel paralítico en la entrada pidiendo limosna. Que era por costumbre que este paralítico estuviera ahí pidiendo limosna. Y la palabra de Dios nos dice que era un paralítico de nacimiento. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Dice, no tengo oro, ni tengo plata. Pero te doy, ¿qué? Lo que tengo. Pedro estaba lleno del Espíritu de Dios. Pedro estaba lleno del Espíritu que había sido derramado sobre él. Y dice la palabra que los discípulos estaban haciendo prodigios por todas partes. Estaban haciendo milagros. Y aquí es donde venimos llegamos a este pasaje
donde después de aquel milagro, donde aquel paralítico empezó a alabar y a glorificar a Dios por haber sido sanado. Lo podemos ver ahí unos versículos anteriores. Mire lo que dice el verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? El pueblo, los judíos estaban maravillados al ver que Pedro acababa de sanar a un paralítico de nacimiento. Todos están maravillados. Y la pregunta es: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? En otras palabras, Pedro está diciendo: nosotros no tenemos nada que ver con esto. No se maravillen, no se asombren, no piensen en ningún momento que yo hice esto, o que Juan haya hecho esto. Porque era Pedro y Juan los que entraron a la sinagoga, porque fueron a los que les pidió una limosna el paralítico. Dice: ¿por qué se maravillan? Esto no es algo que nosotros hayamos hecho. Mire lo que dice el verso 13, dice: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Aquel que ustedes crucificaron, aquel que ustedes negaron, aquel que ustedes dijeron: crucifíquenlo. Aquel al cual Pilato ya había dicho: yo no quiero nada que ver. Dice: aquel es el que está haciendo esta obra. El Hijo de Dios es el que hace los milagros. No somos nosotros, sino Dios a través de nosotros. Aquí en el verso 14, Pedro solo hace un recordatorio de lo que había sucedido. Verso 14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo. Mas vosotros. ¿Será que la palabra de Dios nos está hablando a nosotros esta mañana, hermano y hermana? Vosotros. Vosotros negasteis al santo y al justo. No, hermano, pero si yo soy creyente. No, hermano, pero yo vengo a la iglesia todos los domingos y los miércoles. ¿Será que a través de nuestro diario andar podemos estar negando al santo y al justo? ¿Será que a través de nuestro caminar podemos estar en ese lugar que está describiendo aquí Pedro? Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. ¿Ah? Dijeron: suelten a Barrabás. Suelten a Barrabás, aquel que sí es un delincuente, aquel que sí es un asesino, aquel que merece, aquel sí merece la oportunidad. Pero el santo y el justo fue el que tuvo que ir a la cruz. Pedro simplemente está haciendo un recordatorio a todos aquellos israelitas que se asombraron en aquel momento que sucedió ese milagro del paralítico. Dice: ustedes fueron los que crucificaron al que ha hecho este milagro. Ustedes fueron los que lo pusieron ahí. Ustedes pidieron que él tomara el lugar de Barrabás.
Dice, y matasteis al autor de la vida. Pedro está haciéndonos saber que lo que acaba de suceder no debería de ser una sorpresa para nadie. No debería de ser una sorpresa para nadie, porque quien lo está haciendo es el autor de la vida. Es el que tiene el control sobre cada uno de nuestros días. Es el que tiene el control sobre cada segundo de nuestra vida. El autor de la vida, que es Jesucristo. Dice aquí, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El propósito de lo que estaban haciendo los discípulos, que eran milagros y presagios y cosas maravillosas que la gente se sorprendía, el propósito de eso era solamente validar que eran mensajeros del Mesías. Era simplemente validar en quién habían creído. Era simplemente validar en quién seguían creyendo. Cuando ellos ahora dicen, nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos de que Él resucitó. Sí, nosotros somos testigos de que Él murió, pero también somos testigos de que Él resucitó. Aquí Pedro toma la oportunidad para evangelizar a los que escuchaban en el pórtico de Salomón. A través de este segundo sermón, a través de esta segunda prédica, a través de aquel milagro que acababa de suceder. Toma la oportunidad para predicar, para evangelizar a los que escuchaban. Les habla con crudeza, ¿sí?, señalándolos de haber entregado al santo y al justo para morir. Pero también les hace saber que aquel que murió es el autor de la vida. Es el que tiene el control. Es el que murió, pero también resucitó. Y aquí Pedro lo pone en alto, como en su primer sermón, al atestiguar cómo Dios aceptó su sacrificio levantándolo de entre los muertos. No era un simple hombre quien había muerto, sino el Hijo de Dios, sino el Mesías esperado, que sí tantos no pudieron reconocer, que sí tantos lo negaron. Pero ahora Pedro, aquí en el verso 16, llega al punto principal del asunto. Al punto principal. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es a través de la fe, es por la fe que nosotros podemos ser restaurados. Este es el meollo de este asunto, la fe. Estamos hablando de un propósito restaurado. La semana pasada hablamos cuál es la principal razón por la cual fuimos creados, que dice en Isaías. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para darle toda honra y toda gloria. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo en su presencia por una eternidad? Adorarlo.
Entonces tenemos que entender que es a través de la fe que nuestro propósito puede ser restaurado. Es a través de nuestra fe en Jesucristo. Es a través de nuestra fe en todo lo que Él ya hizo y sigue haciendo. Por la fe hay salvación. A pesar de que seamos culpables. A pesar de que seamos culpables, porque es lo que Pedro le está haciendo saber aquí a los israelitas, a los judíos, a todos aquellos que estaban en ese momento en el pórtico de Salomón. Sí, les hace saber, ustedes fueron los que lo negaron. Ustedes fueron los que lo pusieron en la cruz. Pero les hace saber que ya no está en la cruz. Les hace saber que ha sido resucitado. Y les hace saber que ahora a través de la fe pueden encontrar la salvación. Por la fe hay salvación a pesar de que seamos culpables de esa sangre inocente. Por la fe. Y Pedro se los explica claramente, y por la fe en su nombre. Porque en realidad hemos confiado en Jesucristo. Porque en realidad hemos entendido lo que Él ha hecho. Dice el verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Por la fe hay salvación, hermanos, a pesar de nuestra culpabilidad, a pesar de haberlo negado. Y tal vez viene a nuestro pensamiento eso de, no, hermano, pero yo no estaba ahí. Entonces, ¿cómo recibimos la salvación? Si no estamos ahí. Porque entonces podríamos decir, bueno, Jesucristo no está aquí ahorita en la cruz. Jesucristo, era necesario ese sacrificio una sola vez. El sacrificio perfecto para que nosotros alcanzáramos la salvación. Y por todas las generaciones. Porque es ahí donde Jesucristo paga el precio por cada uno de nuestros pecados, para que ahora nosotros alcancemos salvación. Pedro simplemente hace saber que todo esto que acababa de suceder es a través de Jesucristo, es a través de lo que Jesucristo ya había hecho, es a través de nuestro arrepentimiento y nuestra fe. Nuestra fe en Jesucristo. Pero ahora Pedro los llama hermanos. Dice, más ahora hermanos. Pedro tiene mucha fe. Pedro tiene mucha fe para llamar a todos y cada uno de los que estaban ahí presentes hermanos. Reconociendo que si crucificaron a Jesús fue por ignorancia, tanto de ellos como de los gobernantes, pero que al fin de cuentas no hay excusa. Seguimos siendo culpables. Y es por eso que Él los llama al arrepentimiento. Él los llama al arrepentimiento. Y eso lo vamos a ver en el siguiente versículo. Cómo Pedro llama a todos aquellos que estaban presentes al arrepentimiento.
que es lo mismo que hizo en su primer prédica, en su primer sermón. ¿Y cuántos se arrepintieron? Más de 3,000. Tenemos que comprender que únicamente por medio de la fe en Jesucristo podemos ser restaurados. Es únicamente a través de la fe. Ahora entonces podemos preguntarnos, hermano, ¿qué significa tener fe? La certidumbre de lo que se espera, La certidumbre de lo que no es, perdón. de lo que no se ve. Tener la certeza de algo que no hemos visto. Tener la seguridad de lo que esperamos. ¿Pero en quién? En Jesucristo. Qué difícil es creer en algo que no podemos ver, ¿verdad? Qué difícil es confiar en alguien que no hemos visto. Pero entonces, cuando hablamos de la fe, nos dice que todos aquellos fueron justificados por su fe. Todos aquellos grandes hombres que Dios usó, ¿verdad? Como la fe que tuvo Abraham al llevar a su hijo en sacrificio. Imagínese esa fe, hermano y hermana. Imagínese tener esa fe de tener la certeza de lo que no hemos visto, de tener la plena seguridad de lo que esperamos. Tres cosas que hemos visto a través de este pasaje. La primera es que Jesucristo murió en nuestro lugar, inocente, mas no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día, validando ser quien había dicho ser. Vivió en este mundo sin pecado y siendo el autor de la vida, dio la suya por quienes merecían morir. Siendo el autor de la vida, dio la suya por quienes merecían morir. Segundo punto es que Jesús restaura a todo aquel que por fe deposita su confianza en Él. Trayendo sanidad espiritual y emocional y restaurándonos para tener comunión con Él. Y tercer punto es que Jesús vino a hacer lo que la escritura había anunciado. Fue el siervo sufriente, tomando nuestro lugar. Era nuestro sustituto, pues nunca hubiésemos podido pagar por nuestros pecados. Fue necesario que padeciera en la cruz para ser reconciliados con el Padre. Fue necesario. Fue necesario, de otra manera, hermano y hermana, no habría esperanza para nosotros. Fue necesario que Él muriera en la cruz como sacrificio perfecto. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, versos 19 al 21, capítulo 3, por favor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Amén. El apóstol Pedro, después de haberles hecho saber de su culpabilidad, ahora los anima a arrepentirse y convertirse. Ahora los anima a que tomen una decisión. Ahora los anima a que en realidad den ese paso de fe
A veces yo creo que muchos de nosotros íbamos a la escuela porque nos gustaba el recreo, ¿ah? El tiempo de refrigerio. El tiempo de estar con los amiguitos y correr y jugar y hacer lo que queríamos hacer. Yo creo que muchos de nosotros esa era por lo que nos levantamos todas las mañanas a ir a la escuela. ¿Ah? Pero miren lo que dice aquí la palabra, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa es la promesa de Dios. Él nos da descanso, Él nos da la paz, Él nos da la tranquilidad. Pero ¿qué pasa? Que a veces no buscamos de Dios porque no hemos encontrado ese tiempo de refrigerio. Sin entender que la única manera de encontrar ese tiempo de refrigerio es venir ante la presencia de Dios. Y entonces, el apóstol Pedro está haciendo un llamado. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de paz. Tiempos de tranquilidad. Tiempos de cero preocupación. Tiempos de relajamiento. Tiempos donde nos vamos a sentir bien. Pero para ello hay que arrepentirse. Para ello hay que convertirse. Para ello en realidad hay que poner en obra nuestra fe. Arrepentíos y convertíos. Como pecadores necesitamos hacerlo. La palabra de Dios nos dice que todos hemos sido pecadores, que todos somos pecadores. Así de que necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Necesitamos hacerlo. El arrepentimiento es el acto por el cual uno se aleja de su pecado, de su idolatría, de su rebelión y se vuelve a Dios con fe. Ese es el arrepentimiento. Que en realidad hemos entendido que tenemos que hacer algo diferente, que tenemos que tener un cambio en nuestra vida, que tenemos que parar de hacer tal vez las cosas que estamos haciendo, que tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. La conversión, porque dice aquí convertíos. La conversión es el proceso por el cual una persona se convierte en cristiano, un seguidor de Jesucristo. Tanto las palabras hebreas como las griegas traducidas como conversión en la escritura tienen el sentido de regresar. Regresar. ¿Qué dijimos al principio? Que lo que era restaurar es regresar algo a su modo original, a su modo natural. ¿Y qué dice la palabra? Que cómo fue el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Tenemos que regresar a cómo fuimos creados, a esa imagen y a esa semejanza. Esa es la conversión. Es regresar al estado original. Pedro, habiéndoles mostrado su pecaminosidad, les dice que así como en el nombre de Jesús el hombre cojo había sido sanado y salvado, los pecados de ellos podrían ser borrados también. Así como aquel hombre había sido restaurado, habiendo sido un paralítico de nacimiento,
Dice, así todos nosotros también podemos ser restaurados, podemos ser, todo nuestro pecado puede ser borrado. Pero es a través de convertirnos, es a través de arrepentirnos, es a través de poner nuestra fe en Jesucristo. Además, aquí Pedro dice y avisa que de parte del Señor, que esto es parte del Señor. Por este proceso de restauración y salvación vendrían tiempos de refrigerio. Vendrían tiempos de refrigerio. Hace algunas semanas estuvimos hablando de lo que produce a veces el trabajo, ¿no? en las personas. Cansancio, agotamiento, que al final de cuentas a veces no sabemos ni para qué trabajamos. Nada trajimos, nada nos llevamos. Pero en nuestra mentalidad humana seguimos buscando algo. Y a veces nos escondemos detrás del trabajo. Y a veces seguimos buscando algo que no, en realidad no tiene ni principio ni fin. Pero la palabra de Dios llama a los cansados, a los trabajados. Dice, venid a mí y yo os haré descansar. Y aquí Pedro está exponiendo algo similar, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, tiempos de alegría. Pero es a través del arrepentimiento y de la conversión. Regresar a nuestro estado original, regresar a como fuimos creados en semejanza a Dios. Verso 20 dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Sí tenemos claro que Él fue anunciado, ¿verdad? Antes de todo esto. A través de las profecías, que simplemente Él vino a cumplirlas. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. En otras palabras, Pedro está aquí anunciando el regreso de Jesucristo. Pedro está anunciando que sí es necesario que el cielo lo reciba, que Él esté allá por un tiempo, para después regresar por los suyos. Para después regresar por aquellos que se han arrepentido y se han convertido y han puesto su fe en Él. Hermano y hermana, no se desanime. Somos un plan en proceso. Somos un plan en proceso. No hemos llegado a la perfección. Y tal vez en este mundo no lleguemos a la perfección. Pero será a través de la justificación de Jesucristo. Será a través de lo que Él ya hizo por cada uno de nosotros. Miren lo que dice Filipenses 1:6. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Él regrese por su pueblo. Hasta el día de Jesucristo Él la perfeccionará. Lo que Él comenzó en usted, hermano y hermana, y en mí también, Él lo perfeccionará. Él lo llevará hasta su culminación. Ahora, para eso tenemos que estar convencidos. Tenemos que haber puesto nuestra fe. Tenemos que habernos arrepentido.
Tenemos que estar conscientes de eso. Y tenemos que estar dispuestos. Dispuestos. Aquí el escritor nos hace una pregunta muy interesante. ¿Te has arrepentido de todos tus pecados? ¿Te has arrepentido de todos tus pecados? Es una pregunta interesante. A veces nos sorprendemos por preguntas así. A veces pensamos, pero hermano, ¿por qué me hace esa pregunta? Yo vengo a la iglesia. Pero usted ha leído la palabra de Dios, que cuán fuerte es, y a los que le habla es a la iglesia. Le habla a la iglesia. Le habla a los creyentes. Y nos sigue diciendo arrepentidos. Pues la pregunta es válida. La pregunta tenemos que llevárnosla. ¿Nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados? ¿Será que en realidad hemos entendido lo que es necesario para poner nuestra fe en Jesucristo? Quiero invitar a alguien a los últimos versículos, verso 22 al 26, por favor. Estamos en el capítulo 3 todavía. Porque Moisés dijo a los padres: si Señor vuestro Dios os levantare profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Toda alma que no oiga a aquel profeta será descarriada del pecado. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto de Dios hizo con nuestro padre, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Aquí el apóstol Pedro hace primeramente referencia a los profetas desde Moisés, haciéndole saber que el mandato de Dios fue escuchar a sus profetas. Fue escucharlos. Mira lo que dice, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Mire lo que dice Deuteronomio 18, 15 en adelante. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora, ¿qué es lo opuesto de eso? ¿Qué es lo opuesto de eso? Porque un versículo anterior a lo que acabo de leer, mire lo que dice: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti
no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Jehová dice, yo pondré profeta, y a él escucharás, y a él entenderás, y a él obedecerás, y si no lo hicieres, dice, yo te pediré cuenta. Aquí Pedro hace referencia a los profetas, hace referencia a todo lo que ya estaba escrito, hace referencia a todas las profecías que Jesucristo vino a cumplir. Dice verso 22, y a toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Será apartada, será deshecha. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Pedro simplemente le está haciendo un recordatorio que todo lo que estaba escrito ahora lo están viendo. Que todo lo que estaba escrito y los profetas hablaron estaba sucediendo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Dios mismo envió a su Hijo como una bendición para su pueblo, para nosotros, pero con un fin, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese fin? A fin de que cada uno se convierta de su maldad, a fin de que cada uno se aparte de su pecado, a fin de que cada uno venga en arrepentimiento, a fin de que cada uno ponga su fe en Jesucristo. El propósito de todo lo que veía era restaurar a quien venga a él, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este siervo sufriente había dado su vida para salvar a los perdidos. Para salvar a los perdidos. Jesucristo entendió y comprendió su propósito a plenitud y vino a cumplir. Hemos entendido nosotros nuestro propósito en esta tierra, hermano y hermana. Y si lo hemos hecho, lo estamos cumpliendo. Esa es la pregunta que tenemos que llevarnos esta mañana. ¿Ha sido nuestro propósito restaurado? Porque ciertamente, como lo vimos la semana pasada, estaba abandonado. Habíamos abandonado nuestro propósito al vivir en el pecado. Ahora Pedro dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse y conviértanse. Pongan su fe en Jesucristo para que su propósito sea restaurado. Vamos a concluir aquí, hermanos. Hemos visto que mediante Jesucristo podemos ser perdonados. Hemos visto que mediante Jesucristo podemos ser restaurados. Y hemos visto que mediante Jesucristo tú y yo podemos ser lo que Dios quiere que seamos para su gloria. Lo que tú y yo, Dios quiere que seamos para su gloria. Siempre les voy a dejar una cita para que se lleven. En el libro de Juan capítulo 4.
Jesucristo vino a restaurarnos a través de su muerte y resurrección. Jesucristo vino a restaurar nuestro propósito. Pero miren lo que dice Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que Dios